Muy estimados televidentes, el 29 del mes de agosto celebramos en la iglesia el martirio de San Juan Bautista. Hay que decir que de los santos, dejando a un lado, por supuesto, al Señor y a la Virgen, que tienen muchas fiestas durante el año, de los santos la iglesia celebra solamente una fiesta cada año, la fiesta del día de su muerte. Y sin embargo, el Bautista celebra dos fiestas, una el día de su nacimiento, el 24 de junio, y otra el día de su martirio, el 29 de agosto. Y la razón es que el Bautista fue santificado en el seno de su madre por la presencia de Cristo en el seno de la Virgen María. Allí el Espíritu Santo lo santificó y nació ya santo, en orden a la misión tan extraordinaria que se le confió, de ser el precursor del Señor, el humilde y muy fiel precursor del Señor, el ser aquella lámpara que ardió, como dice San Juan, para que la viera el pueblo de Israel y pudieran reconocer a su Mesías que él anunciaba. Un hombre extraordinario. Jesucristo nuestro Señor hizo pocas alabanzas y en las que hizo, siendo el Dios, pues son totalmente ciertas y justas y no hay exageración. Bueno, el Señor dijo de Juan Bautista que era el más grande de los nacidos de mujer. Entre los nacidos de mujer, dijo, no hay uno mayor que Juan el Bautista. Entonces la grandeza de Juan Bautista pues no tiene comparación con respecto a los demás seres humanos, exceptuando, como dije, la Santísima Virgen María y Cristo en su humanidad santa. ¿Qué decimos del Bautista? En primer lugar, de su persona, pues era hijo de Zacarías e Isabel, dos ancianos sin familia, pero que por un milagro de Dios tuvieron a este hijo. Zacarías era sacerdote del templo, era por lo tanto del linaje de Aarón, pero no hay ninguna constancia de que Juan Bautista hubiera ido al templo a servir, a ejercer alguna vez el sacerdocio, ninguna constancia. Pero esto indica también algo para Cristo nuestro Señor. Cristo, según la ascendencia legal, por ser hijo adoptivo de San José, era descendiente de David, y así es como se le conoció a Cristo, el hijo de David. Pero tal vez por su madre, la Virgen María, era de la descendencia de Aarón, la descendencia sacerdotal de Aarón. ¿Por qué? Porque la Virgen María era parienta de Isabel. Isabel estaba casada con un sacerdote aaronítico, y cuando se casaban respetaban los linajes. Entonces, si Isabel era del linaje de Aarón, la Virgen Santísima, que era su parienta, también era del linaje de Aarón. Y entonces vendríamos a decir que Cristo nuestro Señor, también por su Madre Santísima, la Virgen era del linaje de Aarón, o sea, de aquel sacerdote del Antiguo Testamento que él vino a perfeccionar, a superar y a realizar debidamente con su muerte en la cruz. Y así enlaza el sacerdocio del Antiguo Testamento con el del Nuevo Testamento, y da una nueva luz a aquella palabra que dice la carta a los Hebreos, a donde llama a Cristo nuestro sumo y eterno sacerdote de los bienes futuros. El Bautista tuvo la misión de anunciarle al pueblo de Israel a su Mesías, a decirle al pueblo de Israel que ya estaba a la puerta, que ya recibieran a su Salvador. Pero hay una cosa muy interesante en el Bautista. Es el único que llama dos veces a Cristo el Cordero de Dios. El único. Dos veces dice de Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo cual apunta pues a un sacrificio. Es decir, que el Bautista presentó a Cristo como el Mesías que había de venir, como Dios, porque dijo, Él es anterior a mí, es mayor que yo. Si es anterior a Él, mayor que Él no puede ser sino porque es Dios. Porque según el tiempo, Cristo nació 6 meses después del Bautista. Así le dijo el ángel a la Virgen María, tu pariente Isabel lleva en el 6º mes. Entonces, si el Bautista dice, es anterior a mí, mayor que yo, no estoy digno de atar las correas de sus sandalias, es necesario que Él crezca y yo mengüe, es porque reconocía en Él la divinidad y su calidad de Mesías. Pero también al llamarlo Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, se aparta del mesianismo político
del pueblo de Israel de su tiempo. Todos pensaban en un Mesías político, guerrero. Y él no, él dice, este Mesías que viene es el Cordero de Dios, viene a ser sacrificado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En 1948 se encontraron en Qumran, junto al Mar Muerto, unos manuscritos. Y entonces los estudiosos dicen que eran manuscritos de los esenios. Y se cree que Juan Bautista estuvo un tiempo allí en el desierto con los esenios. Que allí pasó tiempo suficiente por algunas expresiones que usaron los esenios y que usa el Bautista. Pero es muy interesante que en los manuscritos que se rescataron, el más completo y el más interesante es Isaías, el manuscrito de Isaías. Y en ese manuscrito de Isaías se habla en el siervo de Yahvé de su pasión bendita. El siervo de Yahvé, bien amado de Dios, que es el Mesías, es uno que va a padecer y se describe la pasión. Se describe la pasión en muchos de sus detalles para la salvación del mundo. Entonces probablemente el Bautista allí en Qumran con los esenios leyendo Isaías pudo darse a esa idea mesiánica tan seria, tan profunda, de que no es un político, no es un genio militar, no es un guerrero, sino un enviado de Dios para que muera por nosotros los pecadores. Por eso el Bautista es muy interesante en este sentido de haber unido inmediatamente y claramente la condición divina de Cristo, su grandeza, y al mismo tiempo su condición de víctima por los pecados del mundo. Celebramos el día 29 de agosto, se dice el degüello de San Juan Bautista, el martirio de San Juan Bautista. ¿Cómo fue? Pasaba seguramente por el Jordán aquel Herodes Antipas, uno de los tetrarcas, un reyezuelo títere de Roma, que le había quitado a su hermano Filipo, otro tetrarca, la mujer, se llamaba Herodías. Y el Bautista le dijo, no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, consciente de que se lo estaba diciendo a un rey y que podía haber venganza, pero pues el Bautista no se podía callar, era un profeta. Y entonces el rey lo mandó a encerrar en la torre de Maqueronte, una torre que hizo Herodes el Grande a la parte oriente del Jordán. Y ahí lo tenía encerrado en las mazmorras, en los sótanos oscuros y húmedos, y a Herodes le gustaba escuchar al Bautista, le gustaba escucharlo, le tenía cierto respeto y temor por lo que oía que decía. Pero Herodías, la adúltera, quería deshacerse del Bautista, pero pues no hallaba cómo porque Herodes le respetaba. Cumpleaños de Herodes, gran fiesta arriba en los salones del palacio de Maqueronte. Bailó Salomé, la hijastra de Herodes, hija de Herodías, la adúltera. Un baile seguramente muy provocativo. Y a Herodes le gustó. Y entonces, imprudentemente y con los humos del alcohol en la cabeza, le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, aunque sea la mitad de mi reino. Y esta muchacha fue a aconsejarse de su madre, o sea, le pidió consejo, como quien dice al diablo. Fue a aconsejarse de su madre, ¿qué le pido? Pídele la cabeza de Juan Bautista, pídesela. Y ya llegó la muchacha, dame la cabeza de Juan Bautista. El rey se entristeció, pero como palabra de rey no vuelve atrás, según dicen, y por los convidados, por respeto humano a los convidados, mandó que le trajeran la cabeza de Juan Bautista y así murió. Este gran profeta, el mayor de todos los hombres, en una fiesta, lo degollaron por haber defendido la santidad y la honestidad del matrimonio. ¿Qué contribuyó a la muerte del Bautista? Pues la lujuria, la infidelidad, la cobardía de Herodes, el respeto humano, todo eso se juntó para causar la muerte de este gran profeta, y más que profeta, que anunció a Cristo desinteresadamente, humildemente. Aquella frase tan especial de él, es necesario que él crezca y yo mengüe, es una frase que deberíamos tener presente todos los ministros del Nuevo Testamento, para no buscarnos a nosotros mismos,
no promovernos a nosotros mismos, sino buscar que Cristo sea conocido, que Cristo sea reverenciado y que sea seguido, Él y no nosotros, porque Él trae la salvación. Dios los bendiga y muchas gracias.